Hola de nuevo. Vamos a empezar ahora con las áreas de recintos planos, ¿vale? No solamente el área bajo una curva, que eso ya lo habíamos visto, sino áreas de recintos planos. Habíamos visto que la integral definida desde A hasta B, cuando la función era estrictamente positiva, nos daba exactamente el área bajo la curva y el eje X, ¿vale? También habíamos visto que si la función era negativa en el intervalo AB, entonces justamente la integral definida me daba menos el área, ¿vale? La integral desde A hasta B de f va a ser menos el área. En este caso, la integral desde A hasta E de f va a ser el área. Y que si la función pasaba en algún punto intermedio C de ser positiva, negativa o viceversa, ¿vale? Tendríamos que separar el área total en dos trozos, en dos partes, de forma que el área total iba a ser la integral desde A hasta C de f menos la integral desde C hasta B de f. Es decir, teníamos que cambiar de signo. Esto equivale a considerar que el área es la integral del valor absoluto de la función, ¿vale? Imaginemos ahora que tuviésemos una función en valor absoluto, es decir, que toda su parte negativa se convirtiera en positiva. Esta parte seguiría igual y en cambio esta pasaría de ser negativa a positiva. Igualmente aquí, si hiciéramos el valor absoluto, tendríamos que me quedaría de esta forma la función. Entonces sí que podemos decir que el área es la integral desde A hasta B del valor absoluto de la función. Porque efectivamente podríamos hacerlo directamente, ¿vale? Aplicándolo sobre el valor absoluto. Esto no significa que tengamos que hacerlo de esta manera, simplemente que lo podemos expresar de esta manera. Podemos seguir haciéndolo como siempre. Y ahora nos vamos a encargar del problema de encontrar el área encerrada entre dos curvas, ¿vale? Es decir, querríamos calcular el área de esta región sombreada, que en este caso estaría comprendida entre las curvas F y G, ¿vale? Bueno, pues en general, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente nos vamos a dar cuenta que el área, por ejemplo, este trozo A1 encerrada entre F y G, sería realmente el área encerrada bajo F, que es la curva verde, que está en este caso por encima, menos, habría que quitarle, el área de la curva encerrada bajo G, ¿vale? Así que esa pequeña área, A1, sería la integral desde A hasta C de f menos la integral desde A hasta C de g, lo que podemos expresarlo como la integral desde A hasta C de f menos g, ¿vale? En cambio, en este otro segundo trozo, si nos damos cuenta, voy a ponerlo mejor por aquí, ahora es g la que está encima y f la que está debajo. Así que en este caso el área SA sub 2 sería la integral desde C hasta B de g, perdón, de la curva que queda por encima, sería, digamos, el área que quedaría por debajo de g, menos la integral desde C hasta B del área que queda por debajo de la función f, que sería esta de aquí, ¿vale? La diferencia de estas dos áreas justamente sería su 2, que como hemos visto antes, también la podemos expresar como la integral desde C hasta B de g menos f. Es decir, que en general el área va a ser el valor absoluto de la diferencia de las dos funciones, ¿vale? En general lo que vamos a hacer es separar las regiones y tener siempre en cuenta cuál queda por encima y cuál queda por debajo en cada uno de los intervalos. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcula el área de la región sombreada donde f de x es 3x, g de x es menos 3x y h es 4 menos x cuadrado. Como vemos, tenemos una parábola y dos rectas, ¿vale? Bueno, pues a la hora de calcular este área me tengo que dar cuenta
de qué regiones están limitados por dos curvas y qué regiones o por otras dos, ¿vale? Si os fijáis, tendríamos esta región de aquí va a estar limitada. Por encima va a tener la parábola, es decir, h de x, y por debajo va a tener la recta que es creciente, es decir, f igual a 3x, ¿vale? En cambio, la otra región, esta de aquí, por encima igualmente va a estar h de x, la parábola, y por debajo va a estar g de x, ¿vale? Así que tenemos que dividir esta integral en dos partes. Una va a ir desde el menos 2 hasta el 0, el menos 2 porque es donde se cortan las dos funciones, y otra va a ir desde el 0 hasta el 2. De modo que para determinar este área, como veis, primero tengo que representar la región. Si no somos capaces de representar la región, difícilmente vamos a poder deducir qué integrales necesito para calcular cada una de estas áreas. Así que vamos a llamarle a sub 1 y a sub 2, ¿vale? Entonces realmente el área total va a ser igual a sub 1 más a sub 2. En realidad, como vemos, esta función es simétrica y las dos áreas van a ser también iguales, ¿vale? Así que en realidad podríamos decir que es 2 veces a sub 2. O sea que en este caso podríamos decir que el área va a ser 2 veces la integral desde 0 hasta 2 de h de x menos g de x, ¿vale? Es decir, la integral, 2 veces la integral desde 0 a 2 de h de x, que es 4 menos x al cuadrado, menos g de x, que sería menos 3x más 3x, diferencial de x. Y esto es 2 veces, vamos a integrar 4x menos x al cubo partido por 3 más 3x cuadrado partido por 2 aplicado de 0 a 2. Y esto va a ser 2 veces, sustituimos por el 0 y me quedaría 8 menos 8 tercios más 12 medios, que son 6, ¿vale? Menos 0. Así que esto serían 2 por 14 menos 8 tercios, ¿vale? 14 por 3, que son 42 menos 8, que serían 34 tercios, ¿vale? O sea, 68 tercios unidades cuadradas. Este es el área que estaríamos buscando. Bueno, pues os dejo aquí algunos ejercicios para que vayáis practicando, ¿vale? El primero, por ejemplo, calcula el área de la región limitada por la gráfica igual a x partido por 1x cuadrado, el eje x y la recta es x igual a 1 y x igual a 2, ¿vale? Como siempre tenéis que hacer una aproximación de la gráfica para saber si tenemos que tomar la integral positiva o negativa, ¿vale? O si cambia de signo en ese intervalo. El 23 dice dibuja el recinto encerrado entre las gráficas de las funciones y me dan una parábola y una recta. Calcular el área encerrada, pues lo mismo, ¿vale? Recordar que siempre vamos a tener, en este caso, va a ser el área encerrada entre dos parábolas en el 25 y en el 26 simplemente va a ser una cuártica y sus áreas encerradas con el eje X, ¿vale? Entonces, como veis, siempre vamos a necesitar tener muy en cuenta los puntos de corte de la función con el eje para entender cuáles son los límites de integración y en caso de que haya dos curvas, las intersecciones entre las dos funciones, ¿vale? Vamos a ver, intentarlo a ver qué tal y de todos modos en clase haremos, ¿vale? Repito, sobre todo en estos problemas, ¿vale? Vamos a tener que igualar las ecuaciones de las dos parábolas para ver en qué puntos se cortan y localizar exactamente esos límites de integración. Bueno, vamos a ver otras aplicaciones de la integral, ¿vale? No solamente nos sirve para calcular áreas, sino también para calcular longitudes y volúmenes. Vamos a ver un caso de las longitudes, ¿vale? Bueno, pues uno de los problemas que históricamente también se ha planteado el ser humano es medir la longitud de una cuerda.
como por ejemplo la longitud de una circunferencia, pero la longitud de cualquier función, la longitud de curva. Para ello, lo que vamos a hacer es aproximar esta longitud por segmentos, ¿vale? Segmentos. Entonces, dado como hacíamos con el tema de la integral, dividimos un intervalo AB en n partes iguales, ¿vale? Y en cada trozo, x sub i menos 1, x sub i, voy a considerar la variación del eje x y la variación de f de x, ¿vale? Entonces, como veis, el trocito de función va a ser justamente la hipotenusa de ese triángulo, ¿vale? O sea que esa longitud, a la que estamos llamando L, va a ser la raíz cuadrada de la variación de x al cuadrado más la variación de f de x al cuadrado, ¿vale? Pero por otro lado, también sabíamos que la pendiente, ¿vale? De este triángulo, digamos, de esta pendiente de este segmento, la pendiente va a ser la variación de f de x partido por la variación de x, ¿vale? Bueno, pues visto esto, vamos a recordar lo que decía el teorema de valor medio en cada uno de estos intervalos. Como esta función la suponemos continua y derivable, entonces en cada intervalo existe un valor c donde la derivada justamente va a ser esa pendiente, esa variación de f de x partido por x, ¿vale? Os recuerdo que habría un punto intermedio, un punto C, vamos a hacerlo mejor así, un punto C, donde la recta tangente sea paralela a la secante, donde la pendiente coincida exactamente, ¿vale? Con la pendiente de la secante, ¿ok? ¿Sí? Bueno, pues como dice el teorema del valor medio, existe para cada intervalo ese valor C, es decir, un valor donde C' de C sea esta variación. Bueno, pues si a la longitud que teníamos previamente, que era la raíz cuadrada de la variación de x al cuadrado más la variación de f de x al cuadrado, la divido entre la variación de x, me quedaría una expresión de esta forma, introduciendo esa variación de x dentro de la raíz, elevándola al cuadrado, ¿vale? Simplificando esta expresión me quedaría 1 más la variación de f de x al cuadrado partido por la variación de f partido por la variación de x, todo ello al cuadrado, que como hemos visto por el teorema del valor medio, esto equivale para algún f c perteneciente dentro del intervalo a 1 más la derivada en ese punto al cuadrado, ¿vale? Como los intervalos tienden a ser infinitos y por lo tanto la variación de x tiende a ser 0, ¿vale? Entonces la longitud que estoy buscando realmente va a ser esa variación de x multiplicado por 1 menos la derivada en c elevada al cuadrado, ¿vale? Bueno, y todo esto me lleva a esta fórmula, que la longitud total de la curva desde A hasta B va a ser el sumatorio de todos esos trocitos, es decir, el límite cuando n tienda a más infinito, cuando el número de trozos en que divido el intervalo es infinito, de la sumatoria de la raíz de 1 más la derivada en algún punto interior del intervalo al cuadrado por, ¿vale? Esa variación de x que sería x sub i menos x sub i menos 1. Y esto equivale, como ya sabemos, al concepto de integral, ¿vale? Porque la integral es ese sumatorio. Así que la longitud de una curva va a ser la integral desde A hasta B de la raíz de 1 más la derivada de la función elevado al cuadrado diferencial de x, ¿vale? Bueno, pues visto esto, vamos a intentar calcular cuál es la longitud de una circunferencia, que como todos sabéis es 2πr, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos deducir, ¿sí? Bueno, pues una circunferencia de radio r tiene como expresión x cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, si despejamos la variable y, me quedaría que y es la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿vale? Vamos a calcular, igual que hicimos con el área, un cuarto de circunferencia y luego ya la multiplicaremos por 4 para tener la longitud completa, ¿vale? Bueno, pues como me dice la fórmula, va a ser 1 más la derivada de la función al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Así que lo que voy a hacer es derivar mi función, derivar y, que sería la derivada de la raíz, menos 2x, que es la derivada de x al cuadrado, partido por 2 veces la raíz, ¿vale? Así que 1 más la derivada al cuadrado va a ser 1 más x cuadrado partido por r cuadrado menos x cuadrado.
Si opero esta expresión, me queda r cuadrado partido por r cuadrado menos x al cuadrado. Vale, pues vamos a hacer la integral entonces. Sería la integral ¿desde dónde? La integral desde 0 hasta r, ¿vale? Porque estamos calculando este cuartito de circunferencia, ¿vale? De 1 más f' de x al cuadrado diferencial de x. O sea, la integral de 0 a r de r por la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, ¿vale? Que como veis, aquí podemos aplicar directamente la fórmula del arcoseno. O sea que esto va a ser r por el arcoseno de x partido por r desde 0 hasta r. Sustituimos ahora por r y me quedaría r partido por r, que es 1, ¿vale? R por el arcoseno de 1, que si os acordáis, el seno de una circunferencia valía 1 justamente cuando el ángulo valía pi medios, ¿vale? Si consideramos el ángulo, recordemos que el seno se medía en vertical, ¿vale? Seno de alfa, así que seno valía exactamente 1 cuando el ángulo era de pi medios. Así que me sale r por pi medios. Como habíamos visto que esto era un cuarto de la longitud de la curva, pues la longitud total será 4 por pi por r medios, es decir, 2pi r. La fórmula que hemos aprendido desde pequeños, pero que ahora somos capaces de deducir mediante integrales, ¿vale? Bueno, pues otra de las aplicaciones es el cálculo de los volúmenes de los sólidos de revolución, ¿vale? Bueno, pues un sólido de revolución es lo que resulta cuando hacemos girar una región del plano alrededor de un eje de revolución. En este caso, nosotros vamos a considerar el eje de revolución, el eje X, ¿vale? Es decir, yo tengo una curva, esta curva, y la voy a hacer girar respecto al eje X, es decir, va a girar en esta dirección, ¿vale? Me va a generar una superficie, lo que llamamos un sólido de revolución, que es lo que aparece en la figura, ¿vale? Bueno, pues ese sólido de revolución tendrá un volumen que viene determinado por esta expresión. El volumen entre dos valores A y B del sólido generado al hacer girar una función en torno al eje X entre estos valores, ¿vale? Viene dado por la integral de pi por la función elevada al cuadrado diferencial de x, ¿vale? Vamos a intentar entender el porqué de esta expresión. Supongamos que quiero calcular el volumen que genera la función f de x igual al seno de x. Esta es la función seno, ¿la veis? ¿Vale? Vamos a suponer que este es el eje x, este de aquí sería el eje y. Y vamos a hacer rotar esta función en torno al eje x, ¿vale? ¿Sí? Y vamos a tomar como valores desde el 0 hasta pi, que sería el punto de corte con el eje, ¿vale? ¿Sí? Entonces, al hacer rotar, como veis, cada una de las secciones que puedo hacer paralelas al eje z va a ser un círculo cuya área sabemos que es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? En este caso, el radio de cada uno de estos círculos, este radio, va a ser justamente el valor de la función f de x. En nuestro caso, el radio va a ser seno de x. En cada uno de estos círculos, el radio para un valor de x va a ser su seno. Así que el área de cada uno de estos círculos es pi por el seno cuadrado de x. Bueno, pues realmente si yo quiero calcular ese volumen de revolución, que justamente sería este volumen que tengo aquí, desde 0 hasta pi, ¿vale? Lo que tengo que hacer es la suma de los infinitos círculos que yo puedo obtener como secciones de nuestro volumen, ¿de acuerdo? Y esa suma, como ya hemos visto, tanto en la longitud como en el área, es la integral de la expresión que genera cada una de esas áreas, cada una de esas superficies, ¿vale? Por lo tanto, sería la integral desde 0 hasta pi de pi por el seno cuadrado de x, ¿vale? Así que el volumen va a ser la integral desde 0 hasta pi de pi por el seno cuadrado de
x diferencial de x, ¿vale? Ya sabemos cómo se integra la función seno, el pi podemos sacarlo fuera multiplicando y sabemos que seno cuadrado lo podemos expresar como 1 menos el coseno de 2x partido por 2, ¿vale? Así que me quedaría pi por 1 partido por x menos seno de 2x partido por 4, que sería su integral, que toma valores entre 0 y pi. Así que sustituyendo me quedaría pi cuadrado partido por 2 unidades cúbicas. Es decir, que este volumen de este sólido generado al hacer girar la función seno en torno al eje x es de pi cuadrado unidades cúbicas. Ese sería el sólido. En general, podemos visualizar cómo es una superficie de revolución si en GeoGebra ponemos simplemente el comando superficie f de x y ponemos 2pi, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahora cómo lo haríamos con GeoGebra, ¿vale? No tenemos más que teclear y poner el comando superficie, función y ángulo. Por ejemplo, la superficie generada por una recta igual a x y el ángulo pues vamos a poner 2pi, ¿vale? Entonces, como veis, aquí esta sería la superficie de revolución generada por la recta x si ponemos como ángulo de rotación 2pi, ¿vale? O, por ejemplo, podemos poner superficie, vamos a poner ahora, por ejemplo, 1 partido por x y el ángulo, pues vamos a poner en vez de 2pi, vamos a poner solamente pi, ¿vale? Pues aquí veis, ¿vale? Simplemente se haría la mitad, ¿de acuerdo? No le haría la vuelta completa, sino que sería la superficie solamente haciendo un giro de 180 grados de la función. Bueno, pues el volumen generado por estas superficies lo calcularíamos, como ya hemos visto, utilizando esta fórmula, ¿vale? Es decir, el volumen va a ser la integral desde A hasta B de pi por la función que sea elevada al cuadrado, ¿vale? Y de esta forma podemos generar los distintos volúmenes. Os invito a que intentéis deducir ahora la fórmula del volumen de la esfera. Ya hemos deducido cuál es el área del círculo, la longitud de la circunferencia y ahora para positivo os invito a que hagáis la deducción de cuál es el volumen de una esfera, ¿vale? Bueno, vamos a ver otras aplicaciones, en este caso del campo de la física, de la integral, ¿vale? Sabemos que sobre todo en segundo de bachillerato vamos a utilizar el cálculo integral para hacer demostraciones de fórmulas físicas y diferentes cálculos. Bueno, como sabéis, la velocidad es la variación del espacio respecto al tiempo, ¿vale? La velocidad es la variación del espacio partido por variación de tiempo. Esto en cálculo infinitesimal podemos decir que la variación es la diferencial del espacio respecto al tiempo. Es decir, es la relación instantánea cuando hacemos una variación infinitesimal de espacio en una variación infinitesimal de tiempo, ¿vale? Bueno, ¿esto qué significa? Que si, por ejemplo, tenemos un problema como el siguiente, una partícula parte del reposo y al cabo de 3 segundos ya una velocidad dada por esta expresión, ¿vale? La velocidad en función del tiempo va a ser t por 4 menos t metros por segundo, ¿vale? Eso significa que si yo realizara una gráfica donde aquí tuviéramos tiempo y aquí la velocidad en función del tiempo, ¿vale? En este caso voy a obtener una parábola que va a pasar por el 0 y por el 4, una parábola convexa, ¿vale? Significa que en este movimiento parte de una velocidad 0, llega a una velocidad máxima y luego vuelve a una velocidad 0, ¿vale? Dice, calcula el recorrido en los 3 primeros segundos de su trayectoria si es rectilínea, ¿vale? Es decir, ahora quiere que calculemos el tiempo, el espacio, ¿vale? Bueno, entonces, puesto que la velocidad es la diferencial de x respecto al tiempo, está claro que diferencial de x va a ser igual a la velocidad por la diferencial de t. Eso significa que la integral de la diferencial de x va a ser igual a la integral de la velocidad por la diferencial de t, ¿vale?
¿Y quién es la de integral de la diferencial de x? Pues x. O sea que el espacio será la integral de la velocidad respecto al tiempo. Si queremos saber el espacio entre los segundos de t igual a 0, t igual a 3, diremos que ese espacio, x o s, va a ser la integral de 0 a 3 de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la velocidad de 0 a 3 de t por 4 menos t diferencial de t. Esto es un polinomio que simplemente se integra como 2t cuadrado menos t cubo partido por 3 de 0 a 3 y que lo calculamos, 18 menos 9 sería 9 metros, ¿vale? Este es el espacio recorrido por el móvil descrito por la ecuación anterior en los 3 primeros segundos de su recorrido, ¿vale? No solamente en esto, sino que en muchísimos aspectos de la física, y tanto el concepto diferencial como integral van a ser fundamentales para que podamos comprender muchísimos conceptos. Bueno, y visto esto, vamos a ver algunos ejercicios, os los mando 3, de aplicación de estos conceptos que hemos visto, ¿vale? Aquí nos piden la longitud de una catenaria, nos da la ecuación de la catenaria entre -1 y 1. Bueno, simplemente por curiosidad, para que lo sepáis, que es una catenaria, ¿vale? Una catenaria es la curva que describe, por ejemplo, un cable que tenga un determinado peso, ¿vale? Un cable de electricidad, por ejemplo, cuando pende de dos puntos de apoyo, ¿vale? Esta curva se llama catenaria. Cualquier cable normalmente no está completamente recto, sino que describe una cierta curva debido a la gravedad sobre su peso, ¿vale? Esa es la ecuación de la catenaria y nos piden que calculemos su longitud, ¿vale? En el 32 vais a ver que es un problema también de aplicación de una magnitud física, en este caso el trabajo, que nos van a explicar que el trabajo es la integral de la fuerza respecto al espacio. Y en el 33 nos pide que calculemos un volumen de un sólido que se forma al girar la región bajo la gráfica de igual a 1 más coseno de x en 0 y pi, ¿vale? En este caso, pues os pido no solamente que calculéis el volumen, sino que también intentéis generarlo con GeoGebra, ¿vale? Para que lo podamos visualizar. Bueno, y con todo esto ya acabamos la parte de cálculo integral y nos dedicaremos a hacer ejercicios de selectividad, de cálculo de áreas, para poder reforzar todos estos conceptos.